un estadounidense que secuestró este jueves una avioneta en Belice con 14 personas a bordo murió por el disparo de uno de los 3 pasajeros que resultaron heridos tras aterrizar la aeronave en un aeropuerto del país caribeño. El hombre estaba armado con un cuchillo con el que hirió a 2 pasajeros y a un miembro de la tripulación. La avioneta de la aerolínea Tropic Air hacía la ruta Corozal-San Pedro y aunque el secuestrador pidió al piloto volar fuera del territorio beliceño, finalmente aterrizó en el aeropuerto internacional Phillips Goldson de la capital de Belice, al necesitar repostar para poder continuar con el trayecto. Por su parte, el comisario de la policía de Belice, Chester Williams, en una improvisada rueda de prensa en el aeropuerto, explicó que la situación estaba bajo control después de que, a pesar de la oposición inicial por parte del secuestrador, sabiendo que las fuerzas de seguridad le esperaban, el avión logró aterrizar a tiempo justo en el momento en el que se quedaba sin combustible. La embajada de Estados Unidos fue contactada y está haciendo sus investigaciones sobre lo sucedido. Actualizamos información. El gobierno de Ecuador denunció el hurto en Venezuela de actas no utilizadas en la segunda vuelta electoral tras la suspensión del voto de los inmigrantes ecuatorianos en Caracas. A través de un comunicado publicado en X, la Cancillería de Ecuador afirmó que este hecho delictivo ocurrió cuando la empresa de mensajería DHL transportaba el material electoral en Caracas y que fue el asalto perpetrado por hombres armados que se movilizaban en vehículos sin placas, quienes se identificaron como integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, el SEBIN. La Cancillería dijo que constituye una violación de los principios que regulan las valijas diplomáticas. Posteriormente al incidente, la empresa DHL recibió una llamada que podía retirar el material en una oficina. Ahora la Cancillería asegura que los paquetes electorales serán trasladados inmediatamente al Consejo Nacional Electoral, cuyos funcionarios deberán verificar alteraciones o manipulaciones en su contenido. En otras noticias, el senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen no pudo visitar al salvadoreño Kilmer Ábrego García, detenido en la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, tras su deportación desde Estados Unidos. El senador estadounidense del Partido Demócrata Chris Van Hollen trató este jueves sin éxito de visitar al salvadoreño Kilmer Ábrego García, detenido en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT en El Salvador, tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano. Van Hollen se trasladó hoy al CECOT, ubicado en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, para intentar ingresar. Pero fuimos detenidos por un retén que estaba más o menos a 3 kilómetros de la prisión del CECOT. Y los soldados nos dijeron que habían sido ordenados a no dejarnos pasar más allá de ese punto. Y tengo que decirles que desde el momento en que el señor Ábrego García fue raptado de Maryland y traído acá, no ha tenido ninguna comunicación con nadie desde ese día. Van Hollen llegó el miércoles a El Salvador con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentra Ábrego García, lo que no ha sido posible. Así que no hemos podido de ninguna manera saber cómo está de salud y cómo está su bienestar. La Embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador no le ha pedido a Trump que haga algunas averiguaciones acerca de cómo está el señor Ábrego García. Y debo destacar entonces que esta incapacidad de podernos comunicar con él y saber cómo está es una violación a la ley internacional. El político fue recibido el miércoles por el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, a quien le pidió la liberación de Ábrego, aunque Ulloa respondió que esto no estaba dentro de sus posibilidades. El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos el pasado 16 de marzo y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como desaparición forzada. Al menos una persona muerta y otra herida fue el saldo de una explosión con un carro bomba ocurrido en el departamento colombiano del Cauca.
La explosión de lo que al parecer fue un carro bomba frente a un puesto de policía de la localidad de Mondomo en el Cauca dejó al menos una persona muerta y varias heridas, según informaron las autoridades, que hasta el momento le atribuyen el atentado a las disidencias de las FARC. El puesto policial atacado se ubica sobre la vía panamericana entre Cali y Popayán. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, expresó su rechazo a través de su cuenta de X, señalando que es inadmisible lo ocurrido hoy en el municipio de Mondomo, advirtiendo que este no es solo un ataque contra la fuerza pública, sino que también se pone en riesgo la vida e integridad de la población civil, que no debe verse envuelta en lo que califica como un conflicto infame. Guzmán pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que actúe con toda la contundencia frente a estos actos criminales y atienda de manera prioritaria al departamento del Cauca, donde el conflicto armado se ha recrudecido en los últimos años. Por su parte, el ministro recordó que hay hasta 300 millones de pesos de recompensa, lo que equivale a unos $69.500 por información que ayude a identificar y capturar a los responsables del atroz crimen. Además, Sánchez agregó que, a su juicio, los hechos de las disidencias de las FARC denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo, y que estas disidencias le dijeron no al proceso de paz en 2016, además de ratificar su negativa en el marco de la paz total. En el departamento del Cauca son particularmente fuertes las disidencias de las antiguas FARC, que casi a diario perpetran ataques contra la fuerza pública y la población civil, además del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y bandas narcotraficantes, por lo que el gobernador pidió medidas más sólidas y urgentes para erradicar el accionar de los violentos que tanto daño le hacen al tejido social.